y mi papel es simplemente presentarla a ella, a la autora del libro, que es la protagonista de María Ángeles López Romero, de Papá Blandi Blue. Nosotros vamos a intentar que esta presentación sea un poquito más amena que las presentaciones normales de los libros, que la verdad es que suelen ser bastante rollos, ¿no? Porque sí, es verdad, bastante rollo, porque llega aquí el autor, se pone a hablar y parece un monólogo y muchas veces no tiene en cuenta ni los gustos ni las expectativas de la gente que viene a escucharlo, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer una cosa un poquito más interactiva, ya que esta palabra está de moda, y un poquito más amena, ¿no? Yo no obstante voy a soltar un poquito de rollo antes. Ya que estás, porque la vida es contradicción. Claro, no, me habéis dicho que hable, yo tengo que hablar. Bueno. Yo evidentemente acepté presentar a María Ángeles aquí en la Galatea. Cuando ella me lo dijo de que cuando le cursé, digamos, la invitación de parte de María y Lola para que viniera aquí a presentar su libro, ella me dijo, bueno, pues me presentas tú a mí, ¿no? Yo no resistí. Porque además sé que es inútil. Sí, porque la verdad es que con María Ángeles pasa una cosa, ¿no? Que los amigos nos volvemos amigos blandiblue. Nos volvemos así unos amigos. Bueno, yo no debería hablar del libro porque de eso le toca a ella, pero no me voy a resistir a decir un par de cositas. A pesar de que esto sea interactivo, yo tengo que decir un par de cosas muy breves del libro. Yo creo que este libro tiene trampa. ¿Tiene trampa? Sí, porque el libro te embauca engañándote un poquito. Sí, el libro parte de unos presupuestos muy modestos. Empieza diciendo, no, yo no trato, aquí no hay ninguna receta para la educación de los hijos, aquí no hay ninguna pedagogía, aquí no hay nada que decir, incluso estilísticamente dice, incluso pide perdón de antemano por si hay alguna incorrección en el estilo, no sé qué, y a medida que vas avanzando, vas leyendo el libro, te vas dando cuenta de lo que ha hecho es engancharte y lo voy a presentar ya directamente un poco su trayectoria personal y profesional, ¿no? Ella nació en Sevilla en 1970, yo la conocí en el Instituto Vicente Alessandre, en Triana, cuando teníamos 15 años. Después los dos estudiamos periodismo juntos en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información. Comenzamos los dos a trabajar a la vez en la misma revista, en un semanario que se llamaba Andalucía Actualidad, gracias a uno de nuestros profesores. Allí conocimos también a mucha gente y cuando esa revista en el año 93 quebró y cerró, pues nosotros dos, con un amigo que José Fernández Trevijano, que es también periodista y escritor, que hoy no está aquí, pero que está aquí en espíritu, pues fundamos una agencia de prensa que se llamaba Surpress y resistimos una serie de años, una agencia sobre todo de comunicación. Ella era la redactora jefe de la agencia y bueno, trabajamos en multitud de proyectos, ¿no? De lo más variopinto. Yo creo que ella le tiene especial cariño a una revista 15 pulgadas que fue una revista juvenil que ella fue la directora y que en aquella época la editaba la Consejería de Asuntos Sociales de aquel entonces, pero que lo hacíamos nosotros en la agencia. Lo que pasa es que después se casó, se fue a Madrid, nos dejó a Trevi y a mí muy desamparados. Muy simple, muy sencillo, pero no hay cosa más difícil a la hora de escribir que decir exactamente lo que quieres decir y decirlo de forma directa y que el otro te entienda y con frases cortas. Es decir, este libro lo que hace es lo que se debe hacer en gran parte en el periodismo y en la literatura, que es escribir como se habla correctamente, pero como se habla, despojándose de artificios. Y yo creo que eso lo logra perfectamente el libro. Entonces, como ella escribe como habla, pues yo creo que lo mejor es que hable. Así que le cedo la palabra a ella y a todos ustedes, porque yo no tengo mucho más que contar.
Bueno, es un auténtico placer estar hoy aquí en esta preciosa librería que, bueno, por lo poco que he visto de ella veo que es refugio de amantes de las letras y también un poco incubadora de futuros lectores, ¿no? Que eso es maravilloso. Bueno, pues como veis le debo a mi buen amigo José Luis de tantos años el estar hoy aquí, el participar de este entrañable encuentro y por supuesto a Lola y a Marianne el que bueno, pues hayan tenido el detalle de invitarme a participar de esa magnífica oferta cultural, ¿no? Que ellas animan desde aquí, ellas que son el alma del Rincón de la Galatea, ¿no? Bueno, yo he aprendido de ver algunos de los resultados beneficiosos, ¿no? Que han salido de él. Sí que era humilde, pero también ambicioso, en el sentido de que bueno, era una obra que pretendía de alguna manera recoger una inquietud social que yo fui detectando a medida que publicaba en la revista 21 de la que os hablaba José Luis una serie de reportajes bajo el título de Cómo ser padres hoy y no morir en el intento. Pues esos reportajes que en principio iban a ser uno, que después se fueron prolongando, que cada vez gustaban más y que continúan siendo una serie en la revista desde hace ya 3 años, terminaron dándome, digamos, una percepción de que la gente los leía con interés porque veía reflejado al final su vida, sus anécdotas, su rutina y se sentía cómodo al ver eso reflejado. De alguna manera, los padres de hoy hablamos constantemente de nuestros hijos, pero en ese hablar de ellos, al final lo que transmitimos fundamentalmente son nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras debilidades, como reza el subtítulo del libro, ¿no? Y el hecho de ver reflejadas sobre el papel esas mismas inquietudes y miedos que tenemos todos, de alguna forma nos produce alivio, ¿no? El alivio de, bueno, si les pasa a los demás no será tan grave, ¿no? Que a veces decimos siempre, ¿no? Pues, como os decía, uno de los objetivos principales del libro de Papá Flandiblu era precisamente ofrecer alivio, ¿no? Que nos sintiéramos más cómodos en nuestro papel de padres, ¿no? Por extensión, desdramatizar, porque a veces hacemos auténticas tragedias grecorromanas, ¿no? Precisamente de esos pequeños problemas, fracasos, bueno, ni siquiera deberíamos llamarlos fracasos, ¿no? De esos pequeños obstáculos que nos encontramos en el camino, de esas dificultades que a veces tienen nuestros hijos y que nosotros vivimos como si fuera algo terriblemente importante, ¿no? Y para eso era imprescindible aplicar el sentido del humor. No costaba mucho porque el humor lo ponen los propios niños y lo ponemos los propios padres. Es decir, que al principio a mí me llamó mucho la atención que, digamos que las primeras piedras del libro eran las anécdotas de los críos, ¿no? Sus travesuras, pero poco a poco me di cuenta de que lo que de verdad enganchaba a los lectores eran las anécdotas de los padres. Era cómo cedemos y concedemos, cómo caemos una y otra vez en los mismos errores, cómo hiperprotegemos, y todo eso al final nos hacía mucha más gracia porque nos veíamos reflejados y a la vez nos hacía reflexionar, ¿no? Esto que dice José Luis me lo ha comentado mucha gente. Recuerdo una periodista amiga de Televisión Española, María Ángeles Fernández, que me decía: es que tú has acabado tu trabajo y nos has dejado lo verdaderamente difícil a nosotros, que terminamos de leer el libro y ahora es cuando tenemos que pensar cómo aplicamos esto y cómo lo trasladamos a nuestra vida. Bueno, pues efectivamente no solo le pasa a ella, me pasa a mí que he escrito el libro. De sensatez, sentido común, sentido del humor, ejercicio de la responsabilidad libremente asumida y un poquito de autocomprensión son al final, de alguna manera, los términos de la ecuación para resolver el desafío de la educación, que no es fácil, pero no es imposible, eso desde luego. Y yo me remito a las pruebas porque creo que todos ahora reconocemos la buena educación que hemos recibido de nuestros padres y estoy convencida de que en un futuro nuestros hijos de alguna manera reconocerán el esfuerzo que hemos hecho, aunque nos equivoquemos, ¿no? Espero que sea así. También es verdad que estamos a tiempo de corregir, es decir, que hacemos cosas mal, pero partimos de la base de que existe la preocupación por lo que hacemos mal y eso es un dato muy positivo. Luego estamos a tiempo de corregir los errores, ¿no? Muy a tiempo. Yo siempre pienso que las cosas se pueden mejorar, ¿no? Y bueno, pues mientras ese futuro del que hablamos de nuestros hijos ya mayores llega, yo os invito fundamentalmente a disfrutar del ejercicio de la paternidad, ¿no?